¿Cómo están, hermanos? Gusto saludarlos a todos, a los que no he saludado todavía. Eh, Hoy día me invitaron a compartir la palabra, y el tema de hoy está asociado a un principio muy interesante que es la prudencia, ¿ya? Pero en esta oportunidad quise ser súper específico con respecto a este tema de la prudencia, y quisiera llevarlo a un área en especial, que es el área financiera, que como hombres muchas veces nos toca tomar decisiones, ¿ya? Todos saben que actualmente vivimos tiempos que no son fáciles, son complejos, ¿no es cierto?, con mucha incertidumbre. Y yo recuerdo que en Chile, por ahí por la época de los 80, vivimos periodos también complejos de crisis. Creo que hoy por hoy la sensación está mucho más profunda, digamos, porque a esto le sumamos una sensación, ¿no es cierto?, como de injusticia generalizada en nuestro país, y que hizo crisis en octubre del 2019, parece que fue, o el 2020, no, 2019, ¿no es cierto? No recuerdo muy bien. Eh, si vemos los pronósticos actuales, no son muy alentadores, ¿eh? Los medios de comunicación nos están recordando con mucha frecuencia que el país está pasando una crisis dura en términos económicos. El IPC, ¿no es cierto?, que el indicador, este índice de precios al consumidor, que mide la variación mes a mes de un precio de canasta de bienes y servicios, anotó ahora este mes un alza de 1,2%, y lo que va del año ya está bordeando creo que cercano al 6%. Y si vemos los últimos 12 meses, estamos ya cercanos al 12%. Es decir, el último año hemos perdido nuestra capacidad para acceder a insumos de esta canasta básica en casi un 12%. O sea, dicho de otra manera, nuestros ingresos valen un 12% menos, ¿ya? Y si nos vamos al dólar, lo conversábamos con el pastor en la mañana, el dólar está disparado. En abril del 2021 estuve revisando, estaba cerca de 700 pesos. Y al 4 de julio creció a 935 pesos. O sea, 235 pesos más. Y si lo llevamos a un indicador porcentual, es un 33% más caro, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que lidiar con un ingreso depreciado de un 12% en el último año, y si a eso le sumamos todos los productos que se importan y que hacen su conversión a dólar, están un 33% más caros, ¿ya? Si a esta linda ecuación le agregamos toda esta incertidumbre política que estamos viviendo ahora, pucha, es una ecuación perfecta, ¿no es cierto?, para que la ansiedad venga a tomar control de nuestra vida, pensando en lo que nos depara el futuro. Ahora, todo esto tiene una arista, ¿no es cierto?, que requiere ser sujeta al Señor. Como conversábamos hoy día, somos hijos del soberano, y podemos descansar en su provisión y en su misericordia, pero debemos actuar en el ámbito del orden que el Señor nos llama a desarrollar. El Señor nos llama a ser prudentes, a ser sensatos y no necios, ¿ya? Y en esta pequeña enseñanza que quisiera apuntar el hecho de que tenemos que ser ordenados y responsables con nuestras finanzas. Hablar del dinero no es fácil, ¿eh? Ya que es un área que afecta nuestras vidas, y que muchas veces nosotros pensamos, los hombres, que es exclusiva de nosotros, ¿no? Y la verdad es que nos incomoda hablar de esto con nuestros padres. A lo mejor, tal como hablábamos al inicio, hablar temas de salud o alguna, incluso hasta alguna adicción o algo que podamos estar viviendo y que afecta nuestra relación con el Señor, eh, pareciera ser mucho más fácil de abordar que si yo les pregunto a cada uno de ustedes,
cuánto gana y cómo lo gasta, ¿ya? Podría pensar a lo mejor con toda razón de que me estoy metiendo en un área que es particularmente privada, ¿no es cierto? Y que nosotros manejamos con mucho recelo. Con tanto recelo que muchas veces hasta ni siquiera nuestra esposa, seamos honestos, saben. El tema de las finanzas es un área que como iglesia estamos pensando ahondar. Creo que los hombres, como hombres, nosotros tenemos que ser responsables en cuanto al conocimiento que tenemos que adquirir para llevar una vida en esta línea que sea grata al Señor. Eh, Le comentaba al pastor que estoy estudiando harto del tema, tengo varios libros, he estudiado mucho la palabra, hay muchos versículos, gran parte de la Biblia está centrada en principios que son de orden financiero. Y creo que una de las cosas que me gustaría que pudiéramos conversar hoy día, en específico, respecto al ahorro. Con mucha frecuencia he escuchado hermanos en Cristo, amigos, vecinos, compañeros del mismo trabajo, que me dicen que no tienen capacidad de ahorro. Si yo les pregunto a ustedes, ¿tienen capacidad de ahorro? La gran mayoría va a decir, no, no, prácticamente no tengo esa capacidad de ahorro. Paso el mes peladito, ¿no es cierto? Ras, ras. Pero es interesante que cuando profundizamos un poco más en este tema, eh, eh, muchas veces yo le he preguntado, oye, pero en la confianza, digamos, de personas que conozco, bueno, ¿cuánto ganas? Yo les pregunto cuánto ganan, mira, gano entre tanto y tanto, y si tú les preguntas cuánto gastan, mira, en realidad gasto como aproximadamente X. La verdad es que difícilmente uno puede asegurar que no tiene capacidad de ahorro si no tiene claridad con respecto a estas dos cosas tan básicas como es cuánto entra y cuánto sale. Un autor que me gustaría que los invito a conocer se llama Héctor Salcedo, un economista de la República Dominicana, que trabajó acá en Chile, hizo su maestría en Chile a mediados de los años 90. Y él tiene un par de libros que son súper interesantes, que creo que sería bueno que como hombres también debiéramos estudiar. Hay otros libros también seculares, por ejemplo, Padre Rico, Padre Pobre, que es un clásico de Robert Kiyosaki, creo que es. Pero evidentemente esto hay que discernirlo también desde una perspectiva espiritual, digamos, entendiendo que es la palabra, ¿cierto?, que está en la Biblia, nuestra principal fuente de verdad, que nos va a permitir administrar nuestros recursos de una manera sabia, de una manera responsable. Eh, Vamos a ver los versículos un poquito más adelante, estoy como un poco haciendo una introducción general al tema. Hay dos principios fundamentales en la Biblia que nosotros debiéramos atesorar y guardarlo en nuestro corazón con respecto al tema de la finanza. Y uno de ellos es que, que lo material, que el dinero, no tiene que ser un fin para nuestras vidas. En sí mismo no tiene que ser nuestro gran propósito. Nosotros como cristianos no tenemos que trabajar para hacernos ricos. No tenemos que trabajar para acumular y pensar que lo material nos va a hacer plenos. Creo que lo material, ¿no es cierto? El dinero es una herramienta, es un insumo, ¿no es cierto? Un instrumento que nos permite cubrir nuestras necesidades básicas y también cumplir con los propósitos de Dios, ¿ya? Hay como cuatro principios o cuatro objetos que nosotros tenemos que abordar en esta área con respecto a los recursos, ¿ya? Una es que con nuestros recursos nosotros tenemos que mantener nuestra familia, ¿no es cierto? Que es lo principal. Tenemos que proveer también para el ministerio, para la iglesia. Tercero, está el cumplir con nuestras obligaciones con el Estado, ¿ya? No podemos estar como cristianos evadiendo impuestos, ¿no es cierto? Y cuarto, también tenemos que ver por las necesidades de las personas que tienen, o de los hermanos principalmente, que tienen menos recursos, ¿ya? Estar atentos a las necesidades del cuerpo. Todos saben lo que pasó la última
lluvia con la casa de Martina, ¿ya? Que se mojó entera. Y gracias al Señor tuvimos hermanos que pudieron, ¿no es cierto?, en misericordia atender esa necesidad. El segundo aspecto es que tenemos que tener súper claro, primero, que el dinero no es el fin en sí mismo, y el segundo es que no somos dueños de los recursos que manejamos. La Biblia dice que somos mayordomos, que somos administradores, y Dios es el dueño de todo. Y Él concede, ¿no es cierto?, e incluso retira posesiones materiales según su sabia y amorosa voluntad. ¿Ya? Estos son aspectos importantes que tenemos que tener siempre presentes. Hay muchos más, pero estos dos son como, ¿cierto?, que son como la estructura que soporta toda nuestro orden financiero en Cristo. Uno de aquellos es el tema del ahorro. La Biblia atribuye sabiduría a la persona que ahorra. Básicamente, si estudiamos la palabra, podemos distinguir tres tipos de personas, ¿ya? Hay uno que es el que ahorra menos de lo necesario; B, el que ahorra lo necesario; y C, el que ahorra más de lo necesario. ¿Ya? Veamos uno a uno. ¿Qué pasa con el hermano, la persona que ahorra menos de lo necesario? Si vamos a Proverbios 21, 17, versículo 17 y el versículo 20, se lo voy a leer, dice Proverbios 17, 21, 17, hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. El 20, un poquito más adelante, dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Este hombre se llama en la Biblia necio y se caracteriza por ser un derrochador. ¿Qué lo caracteriza a este hombre? La falta de dominio propio y la paciencia. Esos dos aspectos fundamentales. Falta de dominio y la paciencia. Este derrochador, que la Biblia lo llama insensato, como una persona que gasta, que mal invierte, que disipa con facilidad y digamos, hasta con ligereza los recursos que recibe. En pocas palabras, gasta todo lo que entra y no piensa en el futuro. Mientras más gana, más gasta. La palabra lo llama necio, que es un término que alude a la persona, buscándolo por internet, a la persona que es simple, superficial, e incluso esta palabra suena un poco fuerte, dice que es estúpida. ¿Bien? Acá el principal problema es el amor al placer, ¿ya? Que en la escritura se refleja como el amor al vino y a los ungüentos. Este tipo de hombres piensa que la buena vida es el reflejo de ser exitoso o pleno en su contexto social. Por lo visto, su amor por las comodidades de esta vida lo conduce a caminos de excesos, ¿ya? De gastos no bien evaluados, y no está dispuesto a hacer sacrificios, ¿no es cierto?, para generar más recursos. Hay una necesidad continua de placer, de las cosas materiales que muchas veces lo empujan a actuar sin ningún tipo de discernimiento. La verdad es que conozco muchos jóvenes en esta generación que viven el día a día, con metas súper a corto plazo, y que solo buscan atender como deseo individualista sobre la primicia que tengo que hacerlo ahora que soy joven, o antes que me case o tenga más responsabilidades. No sé si se han dado cuenta, pero estos jóvenes en general trabajan 1 o 2 años, ¿no es cierto?, para luego irse a recorrer Europa, después, qué sé yo, para adquirir alguna propiedad, y que después tienen un auto nuevo, y todas estas cosas que se van sumando, giran en torno a su cabeza y están enfocados en pleno a poder conseguir todas estas cuestiones. Y después se dan cuenta de que su vida
llena de materialismo es carente de sentido. Es una vida vacía, llena de falsos amigos. Cuando uno le va bien, ¿no es cierto?, aparecen los amigos que no había visto nunca. Personas sin un propósito genuino, ¿ya?, que los motive a seguir adelante. Hay un dicho que me gusta mucho que dice que no hay hombre más pobre que el que solo tiene dinero. La persona que es derrochadora se deja gobernar por su amor al placer. Y en ese sentido, el combustible de un hombre derrochador es su falta de dominio propio. Entonces, tenemos que pensar, si nosotros en parte nos sentimos un poco alineados con este perfil, a lo mejor hay una falta de dominio propio que nos empuja, ¿no es cierto?, a gastar más de lo que tenemos. Qué difícil es lidiar con este tipo de cosas, y muchas veces nos vemos sumergidos en este tipo de decisiones. Creo que tenemos que ser súper autocríticos en este punto y calmar nuestro afán por adquirir cosas que no suman a nada nuestra calidad de vida y solo satisfacen de manera temporal un deseo. Yo lo comentaba con el pastor hoy día, yo mismo me he visto muchas veces, y no es porque me ponga ejemplo, es todo lo contrario, o sea, muchas veces me he visto en Mercado Libre comprando cuestiones que ni siquiera voy a usar y las tengo guardadas ahí, ¿ya? Y lo peor de todo es que cuando nos tratamos de autoconvencer de comprarnos cosas que en la práctica sabemos que no son necesarias, ¿ya? Como por ejemplo un nuevo celular. Pucha, he visto niños con mejores celulares que el mío. Personas así ansiosas porque aparezca el nuevo iPhone, el nuevo Samsung, no sé qué cosa, y son capaces de pasar la noche afuera de un local para ser el primero en comprarlo. Eso yo lo encuentro absurdo. De repente me he tocado ver, no sé, pues voy por la calle y ver unos tremendos autos, unos BMW o Mercedes-Benz y cosas por el estilo, estacionados en el garage, digamos, del auto, pero en casas precarias, po. Falta de pintura, que se nota que el esfuerzo fue más grande por adquirir el auto que adquirir la propia casa por mantenerla. Yo te aseguro que Jorge Gatica podría darnos hartos ejemplos de eso. Como él trabaja en eso, estoy seguro que le ha tocado más de una ocasión ir a alguna casa donde da la impresión de que el auto vale más que la propia casa. De repente ves gente con ropa de marca o relojes costosos, cuando tú te das cuenta que tienen hasta dificultad para alimentarse. Y a veces nos engañamos nosotros mismos con frases como, escucha, me saco la mugre trabajando, algún gustito que me dé, como tratando de justificar el que sobregastemos. Le comentaba al pastor que hay un efecto en la mañana que se llama, muy interesante, que se llama efecto Diderot, así se llama, y que se ocupa mucho en el ámbito comercial. No sé si lo han escuchado hablar, y que corresponde a un fenómeno social que está relacionado con los bienes de consumo. Y básicamente corresponde a un texto, ¿no es cierto?, que escribió este autor. Se lo comentaba al pastor, lo voy a repetir, pastor, por si acaso, yo se lo conté en la mañana. Este efecto de Diderot es muy interesante porque era un hombre de una condición social bastante precaria, que le regalan una bata de seda así, pero tremendamente hermosa, de un color rojo potente, muy fina y muy cara. Y a él le encantó esa regala. Entonces él fue a su pieza, ¿no es cierto?, chiquitita y con sus muebles, y dijo, voy a colgar mi bata en un lugar donde yo la pueda apreciar. Y este hombre lo que hizo fue al muro, ¿no es cierto?, puso un colgador y colgó ahí su bata. Entonces después en su cama se sentaba y la miraba y decía, pucha, a mi bata le falta un perchero o algo para que luzca de mejor forma. Entonces entró, fue a una tienda y se compró un perchero especial, lo instaló, ahí sí, ahí luce bien. Y después se dio cuenta que en realidad
no se veía muy bien porque le daba la sombra, entonces que dijo, ah, no, esto no funciona bien, necesito poner una lámpara nueva para que realmente luzca mi bata. Entonces se compró una lámpara especial, muy elegante, la instaló, que alumbraba perfecto. Ahí dijo, ahí sí que se ve bien. Pero con la luz nueva se dio cuenta que el muro, ¿no es cierto?, estaba malo, que necesitaba enyesarlo y pintarlo. Entonces fue y cambió todo el muro por uno de mejor calidad. Y así, sucesivamente, en la medida que iba implementando nuevas mejoras, se iba endeudando más y más, hasta que se dio cuenta que era tal su nivel de compromiso de deuda que no fue capaz de cumplir con sus compromisos, y para poder cumplir tuvo que vender finalmente la bata para poder pagar todas sus deudas. Al final, ya todo aburrido, choreado, pescó todo, lo rompió y dijo, esto es un total absurdo. Y buscó su bata vieja y la colgó ahí. El que derrocha sus recursos, de verdad, hermano, creo, y también me coloco ahí, no sabe controlarse a sí mismo. Hay un comercial en la tele súper divertido que es un tipo que va a comprarse un auto y el vendedor le empieza a mostrar el auto, y en la medida que le va mostrando el auto, el brazo le empieza a salir fuego. No sé si lo han visto. Después el otro brazo, después el cuerpo, el tipo está ahí ardiendo. ¿Por qué? Porque la persona, el vendedor, tiene estrategia, ¿no es cierto?, de venta que hace que él crea que lo que le están vendiendo realmente es necesario para su vida. No lo es. Y saben que hay un estudio que organizó la Mastercard, donde en este estudio se revela que, adivinen quién, los hombres son los que gastan en cosas más grandes y más caras en comparación a las mujeres. Los hombres gastan mucho más en entretenimiento, en tecnología, en viajes, ese tipo de cosas. En cambio, las mujeres, que a lo mejor en volumen puede ser mucho más, ellas se conforman tal vez con comprarse un par de zapatos, un jeans, en general ropa, o un tratamiento de belleza, etc. Creo que nosotros los varones tenemos una gran responsabilidad en ese sentido. La falta de dominio es el combustible para el derroche, lo que gatilla muchas veces este derroche innecesario. ¿Saben cuál es? El descontento. Y eso es bíblico. ¿Por qué? Porque el descontento lo estimula y lo enciende, ¿ya? El derrochador, ¿no es cierto?, está constantemente deseando tener más cosas mejores, más nuevas, más vistosas, más finas, porque las que tiene ya no le satisfacen, ¿ya? Es un deseo que va más allá de una aspiración legítima a mejorar el nivel de calidad de vida. En pocas palabras, no sabemos vivir con lo que tenemos. Y Pablo ahí nos puede dar, ¿no es cierto?, un discurso largo. En la iglesia hemos tocado muchas veces este versículo, cuando Pablo dice, ¿cierto?, que he aprendido a vivir, en pocas palabras, parafraseando, con poco y con mucho. Las razones por las que alguien derrocha, ¿saben? La verdad es que no creo que sean problemas financieros. Las razones por las que nosotros derrochamos plata, la verdad creo que no son problemas financieros, sino que son más bien problemas de carácter, ¿ya? Problemas en cómo la persona aborda la vida. Cómo manejamos nuestro dinero, yo creo que de alguna manera revela quién está gobernando en nuestro corazón. Como les decía recién en Filipenses 4:12, sé vivir en pobreza y vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, dense cuenta, tanto de estar saciado como de tener abundancia, como también sufrir necesidad. Acá está el llamado específico, hermanos, para nosotros. Seamos sabios, tengamos dominio de nuestra vida con respecto a este ámbito. ¿Qué pasa con el otro extremo? Vimos de una persona que malgasta todos sus recursos. Ahora, ¿qué pasa con el acumulador, que ahorra más de lo necesario? La Biblia a esta persona lo llama idólatra. En Lucas 12:16 al 21 encontramos la siguiente parábola. Dice,
El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Súper interesante esta parábola, porque si uno la analiza, se da cuenta que, en primer lugar, no hay ninguna expresión de gratitud del hombre hacia Dios. Y yo creo que justamente tal vez la agricultura, el área donde más se requiere de la obra de Dios para obtener una buena cosecha. Porque puedo tener buena semilla, un buen terreno, ¿no es cierto? Pero si no tengo las condiciones de clima que sean óptimas, no voy a tener una buena cosecha. Y esa área es exclusiva de Dios. Si nos fijamos en el perfil de este hombre, él es una persona egocéntrica, es una persona egoísta. ¿Por qué? Porque siempre habla de sí mismo. Mi cosecha, mi granero, mi grano, mis bienes, mi. Es como el yo. Él se cree dueño de todo y no mayordomo de los bienes, dejando fuera la intervención de Dios, pensando que todo es fruto de su propia capacidad. Y finalmente, si lo leemos, también dice que de alguna manera él no suma a terceros en el hecho de haber obtenido una buena cosecha. Solo se dice a sí mismo, descansa, come, bebe y goza de la vida. ¿Y será posible que el fruto de nuestro trabajo sea solo el resultado de un trabajo individual? Él no hace partícipe de la obra, de su fruto, a otros que también trabajaron en la tierra, que cultivaron, que cosecharon. Tampoco hace referencia a compartir de sus beneficios con su entorno, ni siquiera a su familia. ¿Ya? Seguramente el mundo puede considerar a este hombre como una persona exitosa, pero Dios lo considera como un necio. ¿Ya? La necedad del acumulador la vemos no solo en su actitud egoísta, en el manejo de sus recursos, sino también en la insensatez de vivir la vida como si no hubiese eternidad. Hace algunos días, con un vecino, un amigo que quiero mucho, salimos con él sacó a andar en moto, entonces tenemos estos aparatitos para comunicarnos entre nosotros. Y él me venía contando que le llamaba la atención que él tiene un amigo que tiene mucho dinero, un cliente en realidad, que tiene mucho dinero, un tipo millonario, que tiene mucha plata, tiene mucha empresa en el país y también afuera. Pero él también tiene en su familia, tiene un hijo que fue adoptado, ¿ya? Y este muchacho, este hijo adoptado se volcó, pero de manera así, heavy, a las drogas, y a la delincuencia. Y eso le ha generado muchos problemas a ellos como familia. Este caballero le dio un infarto, está a punto de morir, y este hombre constantemente se negó a ordenar su situación cuando él estaba sano. Y siempre fue como posponiendo, como negándose a tratar un tema tan complejo como la muerte. Y mientras lo escuchaba, yo pensaba que en realidad creo que el problema acá es que ese hombre, en definitiva, le temía la muerte. Y que toda su vida de trabajo afanoso para acumular dinero, pensaba que le iba a traer plenitud y gozo, en algún momento ya no iba a existir. Siento que nosotros los cristianos sabemos que somos peregrinos en este mundo. Tenemos asegurado un lugar en el cielo, no por mérito sino únicamente por misericordia de Dios a través de la obra de Cristo, ¿no es cierto?, en esa cruz. Pero cuando entendemos nuestra condición, yo no creo que no hay ningún problema en hablar de la muerte.
porque sabemos que es un proceso más, una etapa más, de lo que nosotros llamamos vida en este mundo. La muerte es la puerta que da a un nuevo corredor que nos va a tocar vivir a futuro. Y eso, sabiendo que estamos comprados para eso, trae a nuestra vida paz. Esa paz y ese gozo que ese hombre nunca tuvo y que nunca quiso asumir, porque hablar de la muerte para él era algo nefasto, terrible, el fin de todo. En Colosenses 3:5 nosotros podemos leer, por lo tanto, hagan morir todo lo que es propia de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, que es acumular más de lo que necesitamos, ¿no es cierto? Y que dice después, la cual es idolatría. En 1 Timoteo 6:9 dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. En pocas palabras, se refiere a un hombre avaricioso que carece de sensibilidad. En esta etapa, creo que es necesario, hermanos, que seamos honestos con el Señor primeramente y con nosotros. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Vemos algún patrón en nuestra vida de lo que estamos comentando? ¿Estamos dispuestos a violar normas o dañar relaciones por dinero? Cuando haces dinero, cuando generas recursos, ¿es tu mentalidad de manjares para ti y migajas para el resto? ¿Qué piensa la persona de ti cuando hace negocios contigo? Cuando le decimos que, no, si te estoy vendiendo esto a precio costo. Y si sabemos que realmente no es a precio de costo, no estamos mintiendo. Es un desafío para nosotros. Finalmente siento que las personas que tienen la posibilidad de ser ricas o millonarias, que tienen mucho dinero, nunca están contentos con lo que tienen. Por ahí escuchaba a este pastor que había visto una entrevista que le hicieron a Roquefort, y le preguntaron algo así como, ¿qué necesita un hombre para ser más pleno y feliz en su vida con respecto a su dinero? Y él dijo, yo creo que para ser más pleno y más feliz necesitaría ganar un poco más de lo que tengo ahora. Que ni siquiera se trata de cantidad, sino que simplemente el deseo de acumular, acumular y acumular. Y finalmente encontramos, y con esto ya voy terminando, el ahorrador que ahorra solamente lo necesario. En Génesis vemos cómo José interpretó el sueño del faraón, ¿se acuerdan, no? Y pudo discernir el tema este de las 7 vacas gordas y las 7 flacas, ¿ya? Que correspondían a 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Como el pastor siempre dice, esta palabra tiene una sola interpretación, pero muchas aplicaciones. Aquí lo vamos a llevar al ámbito financiero. Como el faraón vio sabiduría en él, ¿no es cierto?, lo colocó como primer ministro del reino. Y como consecuencia de esto, José ordenó ahorrar durante esos 7 años de abundancia para suplir los 7 años de escasez. De tal forma que alcanzó hasta para abastecer a pueblos extranjeros, y que obviamente, ¿no es cierto?, incluyó al pueblo de Israel, de su padre, ¿no es cierto?, y de su hermano. Hay sabiduría y dominio en esta decisión, dominio propio. En Proverbios 6:6 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Saben que la hormiga ahorra durante todo el verano, ¿no es cierto?, para tener en el invierno. Y estoy seguro que el Señor puso más revelación y gracia a nosotros los hombres que en este insecto que es prácticamente ciego y que es capaz de habitar en prácticamente todo el mundo, salvo la Antártida. En Proverbios 13:22 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa.
este hombre no gasta todo, sino que es prudente y con dominio propio, pero no hace de la acumulación su objetivo de vida. Es insensato pensar que las vacas gordas durarán para siempre. De repente, este mundo es muy dinámico y creo que todos somos testigos de aquello. Todos hemos pasado tiempos buenos y también tiempos malos. Pero son en los tiempos buenos en que tenemos que hacer un esfuerzo adicional por ahorrar más. Sin embargo, la avaricia muchas veces nos empuja a gastar todo de manera insensata. Muchos matrimonios jóvenes, ¿no es cierto?, tienen que anticiparse y pensar que van a tener niños en algún momento, que van a tener que estudiar y van a tener que pagar una vivienda, que tienen padres que están envejeciendo y que ellos mismos también van a envejecer. ¿Bien? Si no, pregúntele a cualquier persona mayor que esté jubilando a punto de jubilar qué le espera para su futuro en términos de recursos. Tenemos que ahorrar tanto por las cosas que son inciertas, como una enfermedad, una cesantía prolongada, un imprevisto familiar, etc. No podemos vivir siempre al límite. Pero también tenemos que ahorrar por las cosas que son ciertas, ¿ya? Que son necesidades y que sabemos que en algún momento van a ocurrir, como estudios, vacaciones, etc. Creo, estoy seguro que la ofrenda y los diezmos se encuadran más bien en apartar que ahorrar, ¿ya? El dar para que el ministerio se sostenga en el tiempo es hacernos partícipe de la obra del Señor en este mundo. La verdad es que Él no necesita de nuestro dinero, pero por medio de Él, por medio de nuestros recursos, nos hacemos partícipes de la extensión del ministerio. Otra cosa, la capacidad de ahorro, hermano, no depende de la cantidad. No hay un monto para esto. Pueden ser 1.000 pesos o puede ser 1.000.000. Es más bien la actitud que tú tienes al respecto. Es una disposición real de apartar parte de nuestro ingreso. Y esto tiene que formar parte de nuestro carácter como cristianos, de nuestra responsabilidad hacia nuestra familia y principalmente ante el Señor. Con esto termino. Creo que el creyente que ahorra de manera regular revela disciplina, revela carácter, revela orden, valores, madurez espiritual y principalmente dominio propio. Y todo esto, hermano, es lo que le agrada al Señor. No olvidemos, el dinero no es un fin en sí mismo, es un instrumento para. Y finalmente, el Señor es el dueño de los recursos que provee para nuestras vidas. Y tenemos que ser buenos administradores, mayordomos y beneficiarios de los talentos que el Señor ha puesto, ¿no es cierto?, a nuestra disposición para gloria y honra suya. Señor, te quiero agradecer por este tiempo, Padre. Gracias, Señor, porque en tu fidelidad, Señor, tú has dispuesto justamente estos talentos, Señor, estos dones, Señor, para poder ser personas que revelen un carácter de Cristo, Señor, que gobiernen nuestras vidas, Señor. Haznos hombres, Señor, prudentes, Señor, responsables, llenos de dominio propio, Señor, para afrontar nuestras finanzas, Señor. Padre, que nuestro objetivo, nuestro fin no sea el acumular dinero, Señor, sino que sea un instrumento, Señor, para abastecer las necesidades de nuestra familia, de nuestra iglesia, Padre. Haznos hombres, Señor, que tengan sus corazones dispuestos y puestos en ti, no para este mundo, entendiendo que estamos de paso, Señor, que somos peregrinos en este mundo, Señor, y que el dinero no tendrá ningún valor, Señor, cuando usted nos llame a su presencia, Señor. Y mientras estemos acá, Señor, oramos, Señor, para que ponga gracia, para que ponga sabiduría en administrar nuestros recursos, tener capacidad de prever, de ahorrar también de una manera sabia, que te agrade a ti, Señor, no acumulando, no sobreacumulando y no gastando, sino que de manera justa, equilibrada, Señor, para bendecir a nuestra familia y al ministerio, Señor, en el cual usted nos ha puesto, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Y oramos
En el nombre de Jesús. Amén.